Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. ¿El hombre crea al monstruo? Capítulo 2. Oculto a simple vista. Último tiempo. Kaneki miró hacia la puerta de su casa y dudó si debía ir unas casas más allá. Quizás no fuera tan buena idea. No era luchador y no quería meterse en uno, pero negó con la cabeza. Mejor se ducharía e intentaría calmarse. Se puso de pie descalzo y se dirigió al baño. Ahora estaba aún más confundido que antes. Yoshimura quería que mantuvieran la cabeza baja, Touka quería vengarse de los palomas, y Kurosaki. Kaneki seguía indeciso sobre él. ¿Era un enemigo convertido en amigo o seguía siendo el enemigo? Sacudió la cabeza con fervor y agarró una toalla limpia de camino al baño. Solo necesitaba despejarse. Estaba muy alterado por todo lo que había estado pasando. Ojalá una ducha le ayudara, aunque lo dudaba mucho. Estaba demasiado alterado en ese momento. Odiaba sentirse así. Se sentía impotente por mucho que quisiera ayudar. ¿Había algo que pudiera hacer? ¿Debería siquiera intentar ayudar? No lo sabía. Simplemente no sabía qué hacer y eso lo asustaba. Presente. Ichigo colgó el teléfono y se recostó en la silla con un profundo suspiro. Acababa de hablar con Ayase. Ella acababa de darle la terrible noticia de que Kusaba había sido asesinado por una ghoul con máscara de conejo. Kusaba era un buen hombre e Ichigo odió la noticia de su fallecimiento. Amon se apresuró a ayudar, pero recibió una paliza. Mado apareció finalmente, poniendo fin a la escaramuza mortal con la ghoul escapando. Ichigo no tenía ninguna duda de que el ataque se había originado en represalia por la muerte de la ghoul madre. Un esfuerzo noble por su parte, pero también estúpido y fatal. Conejo probablemente era un pariente o un amigo cercano. Dudaba mucho que fuera la hija. No parecía de ese tipo. Ahora Conejo también sería perseguido. Mado haría todo lo posible para asegurarse de que así fuera. Era imposible saber qué táctica usaría ese anciano. Ichigo apretó los dientes y se levantó. Temía que el tiempo se agotara. Estaba de baja médica y no podía hacer mucho. Ayase dejó muy claro que hasta que el médico le diera el alta no volvería al campo. Sin embargo, necesitaba información sobre lo que estaba pasando en la oficina. Podría ayudarle a mantener a la joven fuera de problemas y con vida. Ya lo había decidido. Probablemente sería lo último que haría como investigador. Era hora de dejar lo que estaba haciendo. Se acercó a una bolsa y sacó un bolígrafo y una libreta. Había estado planeando los puntos clave estos últimos días, pero necesitaba saber qué haría Mado. Por mucho que quisiera llamar a Amon, estaba demasiado involucrado con Mado y el caso. Necesitaba mantenerse a un paso o dos de distancia de ellos. Ayase le vino a la mente. Le debía algunos favores, pero claro, era demasiado cercana a él, no era buena idea confiar en ella. La distancia era clave para su plan, ya que dificultaría rastrearlo si la cosa se complicaba. Miró lo que había anotado. Tenía ropa para ocultar su cuerpo, una máscara y una capucha para ocultar su cabeza y rostro, e incluso encargó un modificador de voz que debería llegar mañana. De lo contrario, Amon y Mado lo reconocerían, así que tenía que mantenerlo todo oculto. Pero había una cosa más que debía incluir en su disfraz. Ocultar su voz y cuerpo era bueno contra los humanos, pero los ghouls captarían su olor demasiado rápido. Había estado ideando diferentes brebajes para enmascarar su olor humano. Cuanto más potente fuera el olor enmascarador, mejor. Miró los ingredientes y supo que tenía que salir a comprarlos. Eran principalmente especias y hierbas aromáticas, ácidas y picantes. Se remojaría la ropa en esa mezcla para asegurarse de estar completamente cubierto. Pero esto era solo lo básico. Sin saber dónde, cuándo y cómo Mado iba a encontrar a la chica, toda esa planificación sería inútil. Necesitaba ojos y oídos desde dentro, pero ¿en quién podía confiar? Cerró su cuaderno de golpe y se quedó mirando la portada azul. Demonios, si aún tuviera sus poderes de Shinigami, podría entrar tranquilamente en el edificio sin que nadie se diera cuenta de su presencia. Se burló y negó con la cabeza. Ojalá. Ojalá fuera posible, pero en ese momento seguía sin poder ver ni un alma normal. Ni siquiera sabía si podría.
Su hueco se había quedado demasiado callado y no había forma de preguntarle. Chasqueó la lengua, fue a su habitación y se sentó en su futón. Volvió a abrir el cuaderno e intentó pensar en cómo seguir adelante. Escribió algunas anotaciones, pero no eran ni una gota en el océano. Esto lo frustraba muchísimo. Podría pasar por la oficina pronto a ver si oía alguna cosita interesante. También sería de mala educación no visitar a Amon después de que lo hubieran golpeado. Sabía que Amon estaría en la oficina sin importar su condición. No podía hacer ninguna pregunta directa, pero podría conseguir una pista y partir de ahí. Se estaba haciendo tarde y le dolía la cabeza y la nariz. Se tocó ligeramente la nariz morada y azulada. El moretón era oscuro e incluso se extendía alrededor de los ojos. Parecía un desastre y seguía sintiéndose como tal. Se levantó y empezó a apagar algunas luces. Caminó hacia la puerta para asegurarse de que estuviera cerrada. Se detuvo brevemente para comprobar el pomo. Sabía que Kaneki debía ser un ghoul, dado que estaba con la chica. Ni siquiera sospechaba que el chico lo fuera, y dudaba que supiera que estaba con CCG hasta hacía poco. Esto se pondría incómodo y quizás un poco complicado cuando se cruzaran de nuevo. ¿Kaneki lo atacaría o huiría? Eso sería para después. Apagó la última luz y se metió en la cama. ¿Qué iba a hacer? Ayase lo mataría si descubría que había aparecido tan pronto, pero tendría que correr el riesgo. Se aguantaría y esperaría un par de días más antes de presentarse en la oficina. Sabía que Mado necesitaba tiempo para calcular sus planes. Era bastante bueno en la estrategia para cazar ghouls. Mado pensaría su plan durante un tiempo, así que Ichigo sabía que tenía algo de tiempo. Solo esperaba descubrir algo antes de que fuera demasiado tarde. Kaneki arrastraba los pies un poco mientras subía las escaleras del café. Estaba cansado de la noche anterior. Bostezó al abrir la puerta y entrar. El lugar ya estaba bastante lleno. Suspiró mientras caminaba hacia la parte de atrás para ponerse su uniforme de trabajo. Este día se le iba a hacer eterno. Quería visitar a Inami antes de empezar. Subió las escaleras y tocó suavemente a su puerta. Empujó el pomo y la vio sentada en la cama, cabizbaja y con las manos cruzadas sobre el regazo. Cerró la puerta silenciosamente y se sentó a su lado. Le apartó un mechón de pelo de la cara y forzó una sonrisa. Ella ni siquiera lo miró. Sabía que había estado llorando otra vez últimamente. Le dolía verla así. Conocía el dolor de perder a una madre. Le conmovía verla así. Deseaba saber qué decirle, pero ¿qué podía decirle que no se le hubiera dicho ya? Sintió su teléfono vibrar en el bolsillo. Tendría que colgarlo antes de salir. Lo sacó para apagarlo, pero se detuvo. Aún tenía esa foto de las flores. No estaba seguro de si debía enseñársela o no. Se mordió el labio un poco mientras le daba vueltas. Bien podría hacerla sentir un poco mejor. Abrió la galería y pulsó la foto. Dejó el teléfono en su regazo para que lo mirara. Las encontré anoche. Alguien les dejó flores a ti y a tu mamá, dijo Kaneki con una sonrisa. No sé quién, pero... Su voz se apagó cuando Inami le devolvió el teléfono. Luego volvió a apoyar la cabeza en la almohada. Él esperaba que eso la animara, pero no tuvo suerte. Necesitaba sanar a su propio ritmo y a su manera. Se puso de pie y la miró con compasión. Apagó el teléfono y se dirigió a la puerta. Espero que te mejores, dijo al abrir la puerta. Y lo siento. Gracias, murmuró ella en su almohada. Asintió solemnemente y cerró la puerta con un suave clic. Esto lo estaba carcomiendo y no sabía qué hacer para ayudarla. Bajó las escaleras hacia la cafetería. Dejó el teléfono junto a su ropa de calle y se arregló el uniforme antes de salir. Iba a ser un día largo. Respiró hondo y sonrió a los clientes. Vio a Touka pasar junto a él mientras rodeaba la barra. No tenía muy buen aspecto hoy. Simplemente lo ignoró cuando una clienta se sentó a una mesa. Se acercó, sacando un bolígrafo y un bloc de notas. La muerte de la señora Fueguchi parecía pesar sobre todos. Se preguntaba si debía mostrarle esas flores a Yoshimura, ya que vio a Hawk dejarlas. ¿Sería prudente, sobre todo después de encontrar el mensaje oculto? Le atormentaba saber un secreto como ese. Quizás, después de que el café cerrara, confrontaría a Yoshimura sobre las flores y todo lo que sabía.
Quizás simplemente omitiera el hecho de que Hawk era su vecino 3 casas más abajo. No quería armar un alboroto donde vivía. No acabaría bien para nadie. Yoshimura giró el cartel de abierto a cerrado mientras el personal empezaba a irse. Le sorprendió ver a Kaneki todavía por allí. Sin duda, el joven quería hablar con él. Se acercó a la barra donde Kaneki estaba sentado, mirando su teléfono. Se aclaró la garganta cuando Kaneki se giró para mirarlo. Tenía una expresión preocupada. ¿Seguía preocupado por Touka? La chica se lo había hecho ella misma, desobedeciendo sus órdenes. Kaneki no tenía nada de qué preocuparse. Touka tenía que aprender de alguna manera. Era testaruda y odiaba que la reprimieran de cualquier manera. Ahora el CCG la perseguía, y era culpa suya. Kaneki, ¿qué haces aquí todavía? Preguntó Yoshimura, de pie junto a Kaneki. Si se trata de Touka. No. No se trata de ella. Yo, quería hablarte de algo que vi, respondió Kaneki, mirando a Yoshimura con solemnidad. Ayer, fui a visitar la zona donde estaba la señora Fueguchi. Era evidente que le costaba quitarse algo de la cabeza. Yoshimura se sentó en el taburete junto al joven y se apoyó en la barra pulida. Kaneki le dio la espalda y se quedó mirando la pantalla negra de su teléfono. Kaneki, ¿qué pasa?, preguntó Yoshimura mientras Kaneki jugueteaba con su teléfono y se lo entregaba. ¿MMM? ¿Flores? Sí. Solo fui a presentar mis respetos, pero cuando llegué vi que alguien los había dejado, dijo en voz baja. ¿Y quién era ese alguien? Pareces bastante preocupado. ¿Era alguien que conocías?, preguntó el gerente, devolviéndole el teléfono. Podrías decir eso, supongo. La persona que dejó eso. Bueno, fue Hawk, Kaneki luchó por decirlo. Yoshimura pareció un poco aturdido ante esas palabras. ¿Hawk dejó esas flores? ¿Por qué un investigador del CCG haría algo así? Dejó que la información se asentara un momento. Nunca había oído hablar de algo así. Ni siquiera en su vida. Podía notar que Kaneki sabía aún más por su inquietud. ¿Hawk los bajó? Bueno, eso es bastante interesante, debo decir, dijo Yoshimura y Kaneki asintió. ¿Te vio ayer? No, me quedé atrás. Pero creo que me vio con Inami justo antes de desmayarse el otro día, dijo Kaneki en voz baja. Me hubiera gustado saberlo antes, dijo Yoshimura con severidad. ¿Crees que sabe lo que eres? No estoy muy seguro, pero sé que puede sumar 2 y 2 sin mucho problema, suspiró Kaneki, agachando la cabeza. Ya veo, suspiró Yoshimura y se puso de pie. Prepararé café. ¿Hay algo más? Esas flores no son solo una ofrenda. Las flores tienen diferentes significados. Me di cuenta de que las hojas de roble del arreglo más grande significan valentía, dijo Kaneki, encendiendo su teléfono y mostrándole las flores a Yoshimura. Lo que entendí fue esto, se disculpaba con ella, reconocía su valentía como madre y que no la olvidarían. La más pequeña es para Inami y, por lo que entendí, significa proteger a la hija en duelo. Esta flor amarilla se llama crepis barbudo y es la que significa protección. El crepis barbudo tiene otro nombre, barba de halcón. Yoshimura se recostó lentamente en el taburete, más que un poco aturdido por esas palabras. Esto sí que era algo fuera de lo común. Los dos permanecieron en silencio un par de segundos. Yoshimura no sabía qué pensar de esto y, claramente, Kaneki tampoco. El significado era claro y directo, pero ¿por qué Hawk haría algo así? No era algo casual. Hawk se tomó el tiempo de estudiar y recoger esas flores artificiales. Algo andaba mal. O el CCG le estaba gastando una mala pasada o Hawk lo hacía por su cuenta con buenas intenciones. Si era esto último, ¿qué planeaba hacer Hawk? Kaneki, ¿crees que Hawk habla en serio con esas flores?, preguntó Yoshimura, y Kaneki se encogió de hombros. Quiero decir, fácilmente podría ser una estratagema para capturar a Inami. No creo que sea eso. Su expresión era demasiado sincera al dejarlos, respondió Kaneki, pasándose una mano por el pelo. Pero tampoco puedo descartar nada, y además, está el hecho de que dejó de perseguir a Inami tan bruscamente. Algo debió resonar en él durante ese tiempo. Eso es lo que deduzco. Justo antes de desplomarse,
tenía una expresión de asombro y dolor mientras observaba a la señora Fueguchi. MMM. Quizás estoy exagerando. Quizás sí o quizás no. Es muy raro, pero algunos miembros del CCG han desarrollado cierta simpatía por los ghouls en el pasado. Sin embargo, nunca termina bien para ellos. El CCG los considera traidores y los arrestará por traición. Los ghouls solo los ven como espías del CCG y los matan, dijo Yoshimura con claridad. Si de verdad quiere ayudar a Inami, este joven estará desperdiciando su vida. Incluso si solo planea ayudar esta vez y si el CCG se entera. Bueno, déjame poner esto en perspectiva. Piensa en Touka y lo que ha hecho. El cuerpo de Kaneki se tensó al oír esas palabras. ¿Yoshimura estaba comparando a Haoki y Touka? Kaneki se burló para sus adentros. A Touka no le gustaría oírlo, pero ya entendía a dónde iba. Hizo algo que no debía y está pagando por ello. Hawk hará lo mismo en cierto sentido y, tarde o temprano, también estará en la misma situación que ella. Si está dispuesto a arriesgarse, debe comprender las consecuencias de sus actos, dijo Yoshimura, cruzando sus manos envejecidas sobre la barra. Esto no es algo que pueda tomar a la ligera, y dudo que lo haga. Por aquel breve encuentro, me pareció una buena persona y le deseo mucha suerte, sin embargo, debemos mantenernos al margen. ¿Pero por qué? Si realmente quiere ayudarla, no deberíamos. Kaneki se quedó paralizado cuando Yoshimura levantó la mano para detenerlo. No. Necesitamos mantenernos lo más alejados posible de él. También necesitamos ayudar a Inami, y no podremos hacerlo si nos acercamos demasiado y nos atrapan, declaró Yoshimura con franqueza. Déjalo ir lo más lejos posible y nosotros retomaremos el asunto desde allí. No podemos seguir su mismo camino. Como te dije antes, los ghouls de Anteiku no pueden enfrentarse a semejante cantidad de investigadores. Si logra ayudar a Inami, bien, sin embargo, si falla, debemos permanecer en pie. No es solo por Inami, sino por el bien de toda la comunidad. ¿Quedó claro, Kaneki? Sí, murmuró Kaneki y asintió con la cabeza. También debemos considerar esto como una forma de atrapar a Inami. No confíes en sus intenciones hasta que haya jugado con todas sus fuerzas, añadió Yoshimura, poniéndose de pie. Aún así, no confíes plenamente en él y no cometas un descaro como el de Touka. Deja que haga lo que quiera sin involucrarte. Kaneki asintió de nuevo y se levantó, agarrando su teléfono y su bolso. Yoshimura suspiró. No quiero parecer cruel, pero así son las cosas aquí. Nos cuidamos unos a otros, pero no podemos ayudar a quienes ponen en riesgo nuestra seguridad, afirmó Yoshimura. Kaneki pasó junto a su representante y se dirigió a la puerta. Lo entendía perfectamente, pero aún así le dolía seguir esas reglas. Aún así, quería ayudar a Touka y a Kurosaki si de verdad quería ayudar a Inami. Pero, como dijo Yoshimura, también debía tratar esto como una trampa. Aún no estaba muy familiarizado con el funcionamiento de las palomas. Solo esperaba que su vecino fuera sincero con su mensaje oculto. Abrió la puerta y bajó las escaleras hacia su apartamento. Había tenido cuidado de no cruzarse con Kurosaki, aunque, en realidad, no lo había visto desde aquel día. Sabía que Kurosaki estaba en casa al ver las luces a través de la cortina al pasar por la ventana de noche. Pero, por otro lado, sufrió una caída desagradable y probablemente se estaba curando las heridas. Unos minutos después, se encontró subiendo las escaleras metálicas de su edificio. Se agachó, mirando la puerta de Kurosaki antes de salir al rellano y correr sigilosamente hacia la suya. Sacó las llaves. Apenas encontró la llave, oyó que se abría otra puerta más abajo en el pasillo. Se giró y vio salir a Kurosaki. Llevaba su gorra y un abrigo ligero rojo y blanco. Kaneki se apresuró a meter la llave en la cerradura mientras intentaba vigilar a Kurosaki. No fue tarea fácil. Kurosaki se giró para mirarlo brevemente, oyendo principalmente los intentos fallidos y apresurados de Kaneki por entrar en su apartamento. Simplemente se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra. Kaneki finalmente metió la llave en el estrecho agujero y giró la cerradura. Entró corriendo en su apartamento y cerró la puerta con fuerza. Volvió a cerrar con llave y se apartó de la puerta. El corazón le latía con fuerza. Me quedé inmóvil, mirando fijamente la puerta principal, esperando a ver si Kurosaki llamaba. Después de un rato,
La tensión de Kaneki empezó a disminuir y dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Kurosaki no iba a ir tras él. Cayó de rodillas, intentando calmar su corazón acelerado. Sabía que tarde o temprano se cruzarían, pero en realidad esperaba que fuera más tarde. Se aferraba a la idea de que Kurosaki podría ser un enemigo. Tendría que seguir andando con pies de plomo hasta estar completamente seguro de que Kurosaki hablaba en serio con esas flores. Kaneki tenía la fuerte sensación de que Kurosaki sabía quién era realmente. Esto le hacía las cosas bastante incómodas y peligrosas. No podía decirle a Yoshimura que su vecino era Hawk. Eso solo complicaría las cosas aún más. Sin embargo, esto lo incomodaba muchísimo, ya que era el único que lo sabía. Finalmente se levantó y encendió la luz. Pensó que, mientras no intentara nada como Touka, aunque no lo haría, estaría bien en general. Bueno, eso era lo que esperaba. ¿Cómo lo convenció Touka? Kaneki estaba sentado en el edificio de oficinas del CCG con un uniforme de instituto robado, nada menos. Estaba hecho un manojo de nervios. Dejaba que Touka llevara la mayor parte de la conversación con la mujer que tenían delante. No le gustaba mucho la conversación, pero ¿qué podía hacer? Nada. La mujer solo les contaba que la oficina principal había enviado investigadores altamente capacitados. Kaneki los conocía muy bien. Ellos son los que cuidaron a la madre Ghoul. Estoy segura de que también encontrarán a este Ghoul huyendo, dijo bastante feliz. Veo que es bueno oír eso. Pero debe romperles el corazón tener que matar a una chica tan joven, dijo Touka con un tono un poco más frío de lo que pretendía. Para nada. Los Ghouls no son humanos. Son una amenaza para nosotros, respondió la mujer, Ruizaba, con la misma alegría de antes. Merecen ser exterminados. Eso dolió. Esas palabras hirieron profundamente. Kaneki sabía que Touka se estaba mordiendo la lengua, y sinceramente, él también. Tenían que seguir jugando sus roles o estarían perdidos. Supongo que tienes razón, dijo Touka mientras se ponía de pie y Kaneki la seguía. Se separaron después. Kaneki aún se preguntaba si valía la pena venir y arriesgarse tanto para dar información falsa. Nunca le había dicho una palabra a Touka sobre Hawk y no iba a hacerlo. Sabía que no debía mencionar nada sobre él. Su mente regresó rápidamente a esas palabras que acababan de decirles. Los Ghouls merecen ser exterminados, pensó mientras escuchaba a Touka soltar un pequeño grito. Se giró y vio que alguien la había atropellado. Estaba en el suelo, sujetándose el brazo herido. Lo siento, señorita. ¿Está bien? Preguntó el hombre, mirándola. Ella lo miró y reconoció ese rostro hundido al instante. De entre todas las personas con las que se topaban, ¿por qué tenía que ser él? La situación se había vuelto mucho más peligrosa para ellos. Este era el investigador que la había herido. Tenían que irse ya. Lolo, lo siento, dijo ella, poniéndose rápidamente de pie. Sin embargo, sus acciones nerviosas llamaron la atención del investigador. Algo no cuadraba con esos dos. Dirigió su atención a la mujer del departamento de inteligencia. Señorita. ¿Quién era esa?, preguntó cuando ella se detuvo. Estudiantes de secundaria con algo de información sobre su caso, respondió mientras sus ojos se posaban en ellos mientras se dirigían hacia la puerta. Algo no cuadraba. Su rostro lo reconoció al verlo. Se levantó y se acercó a ellos. Madon no iba a dejar que se fueran. Algo lo atormentaba y quería asegurarse de algo. Ustedes dos, llamó a los dos que se quedaron paralizados ante su voz. Touka, eso es. Murmuró Kaneki mirándolo, un poco conmocionado. Ahora no. Y no digas mi nombre aquí, reprendió. Tu información sobre la chica, dijo con una sonrisa maliciosa. Soy Mado. Estoy a cargo de ese caso. ¿Te importaría contarme un poco más sobre lo que viste dentro? Esto no era bueno, pues señaló hacia la puerta de RC. Esto no iba a terminar bien. Para nada. Mado empezó a cortar la distancia entre ellos y no pudieron correr. Eso severamente los identificaría como Ghouls. ¿Qué podían hacer? Hablemos en privado adentro, dijo Mado, acortando la distancia.
No te preocupes. No te quitaré mucho tiempo. Por favor. Su expresión era inquietante, sin duda. Había descubierto algo obvio sobre ellos, o no les estaría pidiendo que cruzaran la puerta. Toda esta artimaña se estaba volviendo peligrosa y rápida. Lo siento. Esto tomó más tiempo de lo esperado. Touka le dijo con franqueza al hombre. 5 minutos, dijo sin inmutarse y levantó la mano. 5 minutos, es todo lo que pido. En ese momento, Kaneki tenía claro que Touka estaba prácticamente agotada. Kaneki la veía tensarse cuanto más insistía Mado. La situación empeoraba a cada segundo. Lo entiendo. Pero, dijo Touka con un toque de ira en su voz. ¿Qué debían hacer? ¿Cómo iban a salir de este lío? De repente, Kaneki se encontró con Mado frente a él, con un dedo afilado apuntándolo directamente. Tú también viste a la chica, ¿verdad? Preguntó Mado antes de agarrar el brazo de Kaneki justo por debajo del hombro. Servirás. Con un tirón rápido, Kaneki fue forzado hacia la puerta del escáner RC. ¿Y si se resistía, qué? Realmente no podía oponer resistencia al investigador. Seré breve. Así que ven conmigo, ordenó Mado, tirando con entusiasmo de Kaneki. Kane. Touka casi soltó sorprendida. Espera. La mente de Kaneki corría al ritmo de su corazón. Los órganos trasplantados en mí activarán la puerta. Detente. Oye, cadáver, ahora estás aterrorizando a los niños, sonó una voz justo antes de que lo obligaran a cruzar la puerta. Se giraron y vieron a un hombre parado cerca de ellos con una bata roja y blanca, vaqueros y una gorra de béisbol. Tenía la cara llena de moretones, pero Kaneki lo reconoció al instante. Esto no era bueno. Su pánico solo se intensificó al ver a Kurosaki allí, tan descarado como un hierro. Kurosaki tenía que saber quién era. Estaba sudando la gota gorda en ese momento. ¿Qué haces aquí? No deberías estar en casa, curándote las heridas, espetó Mado, aún sujetando firmemente a Kaneki. No sé. ¿No deberías estar en un asilo de ancianos? Replicó Ichigo con una sonrisa arrogante. Eso realmente afectó a Mado, pues su agarre en el delgado brazo de Kaneki se hizo aún más fuerte. Claramente había mala sangre allí y Kaneki realmente no quería estar en medio de esto. Pequeño. Este asunto no te incumbe, Kurosaki. No te metas. Estás de baja y ni siquiera deberías estar aquí, espetó Mado, soltando a Kaneki. Vete a casa y quédate allí. Ay, solo vine a recoger unas cosas que dejé en mi oficina y a ir al funeral, respondió Ichigo, secamente. Me iré pronto. Ah, espera. Quería preguntarte qué pasó después de que me desmayara el otro día, suponiendo que no estés demasiado senil para recordarlo, claro. Mado se puso colorado al oír esas palabras y lo fulminó con la mirada, moviéndose febrilmente. Ya casi estaba harto de Kurosaki. Por alguna razón, Kurosaki le estaba machacando la cabeza hoy. ¿Qué demonios le pasaba al mocoso? Haces esto solo para fastidiarme, espetó Mado, apretando los dientes. Puede que no sea tu oficial superior directo, pero debo recordarte que aún puedo. Sí, ya entiendo, viejo zombi, dijo Ichigo, despidiéndolo con un gesto, acercándose un poco más a Kaneki y a la chica. Hola a los dos. ¿Ese viejo gruñón está siendo malo contigo? Kurosaki, gruñó Mado mientras Ichigo se giraba para mirarlo de nuevo, cruzando los brazos a la espalda. No estoy jugando contigo. Consigue lo que necesitas y sal de este edificio. Ay, tío. De verdad que no aguantas una broma, ¿verdad? Respondió Ichigo con voz monótona y apagada, abriendo y cerrando la mano un par de veces tras la espalda. Necesitas relajarte un poco. Su mano en movimiento fue suficiente para llamar la atención de los ghouls, que era justo lo que buscaba. Entonces dejó la mano abierta. Había algo escrito en el interior de su palma. La tinta estaba un poco corrida, pero aún muy legible. Decía simplemente, salgan mientras lo mantengo ocupado. Claramente lo estaba haciendo bien. Sin querer mirarle los dientes a Caballo Regalado, retrocedieron lentamente, pero no antes de que Mado volviera a agarrar a Kaneki por la nuca. Oigan, ustedes dos.
No tan rápido. Todavía tengo algunas preguntas para ustedes. No crean que no me he olvidado de ustedes, dijo Mado, tirando de Kaneki hacia la puerta. Les prometo que esto no tardará mucho. ¿Podrías dejarnos llegar a nuestra siguiente cita?, espetó Touka mientras Mado la miraba con extrañeza. Se nos hace demasiado tarde. No la honró con una respuesta mientras apartaba a Ichigo de la puerta con su maletín, antes de empujar a Kaneki a través del escáner con un movimiento fluido. Todos contuvieron la respiración, pero no ocurrió nada mientras salía a trompicones. Claramente, nadie se lo esperaba. Kaneki se giró lentamente para mirar a las 3 personas que tenía detrás. Temblaba terriblemente, pero agradeció que la puerta no sonara. Touka se aclaró la garganta rápidamente, intentando aliviar la ansiedad. Disculpen. Tenemos que ir a la escuela preparatoria. Volveremos más tarde para hablar, pero no podemos llegar más tarde, espetó mientras Kaneki cruzaba la puerta con cautela. Sé cierto. Lo siento, tengo que irme, dijo Kaneki con voz ahogada, caminando entre Mado y Kurosaki. Una fracción de segundo después, Amon se acercó al grupo. Había visto a Ichigo y quería saber qué pasaba. Ichigo seguía de baja y ni siquiera era su turno. Se detuvo y lo saludó brevemente. Ichigo le dedicó una leve sonrisa. ¿Qué más podía salir mal? Los estaban acorralando. Salir de allí se hacía cada vez más difícil. Ichigo, ¿qué haces aquí?, preguntó Amon, bastante sorprendido incluso con la venda en el ojo. De repente, Keinei y Touka sintieron una mano en el hombro con fuerza. Se giraron y vieron a Kurosaki sonriéndoles con el rostro magullado. Touka entonces vislumbró el cabello escondido bajo su sombrero. Era de un naranja brillante. Era precisamente Hawk. Ahora, incluso sus nervios empezaban a notarse. Oh, hola, Amon. Volveré en un rato para charlar un rato, pero creo que escoltaré a estos dos primero. Ichigo les dio un pequeño empujón para que se movieran. Los 3 caminaron a paso rápido por el vestíbulo hacia la puerta principal. Tanto Touka como Kaneki se pusieron nerviosos ante la urgencia de Kurosaki por sacarlos del edificio. Ichigo soltó a Kaneki y les abrió la puerta. Salieron rápidamente del edificio con un brusco empujón de Hawk. Kaneki casi se cae. Se giraron y vieron a Hawk de pie en la puerta, mirándolos con total desagrado. No te acerques a este lugar y no vuelvas a intentar algo así, advirtió Kurosaki. Su sonrisa de antes había desaparecido hacía rato, reemplazada por una profunda mueca. ¿Entiendo perfectamente? Por su expresión, hablaba en serio. Los moretones alrededor de sus ojos solo acentuaban su mirada amenazante. De hecho, les provocó un escalofrío intenso al mirarlo. Touka lo ignoró lo mejor que pudo y lo fulminó con la mirada por un instante. Vámonos, dijo Touka, girándose bruscamente. La débil voz de Kaneki se quedó atrapada en su garganta sin saber qué hacer. Touka solo dio 3 pasos antes de detenerse al oír su voz. ¿Qué pasaba ahora? Lo miró por encima del hombro. Kaneki se debatía entre mirarla a ella y a Hawk. ¿Por qué dudaba? Quería irse de allí, y rápido. Sabía que era arriesgado venir y que quedarse no le serviría de nada. ¿Y ahora qué?, espetó con más fuerza de la que pretendía. Ya vamos tarde a clase. Por favor, no llegues tarde a clase. El tono que usó Hawk indicaba que sabía de ellos y que estaba siendo amable. O sea, no quieres crecer y hacer estupideces con tu vida. Maldita sea, sí que sabía de ellos. Apretó los dientes e imitó el gesto con las manos, cerrándolas en puños temblorosos. Esto empezaba a carcomerla más de lo que quería admitir. Hawk se estaba burlando de ella. ¿Intentaba sacarle una reacción delante de la oficina del CSG? Vamos. Ahora. Ordenó Touka con voz cortante. Ya no soportaba estar allí. Kaneki agachó la cabeza antes de acortar la distancia que lo separaba de Touka. Vaya, ese hombre sí que iba a causar problemas. La pareja empezó a caminar a paso frenético por la pasarela. Kaneki se atrevió a mirar atrás por última vez, para ver a Hawk cerrar la puerta y observarlos a través del cristal. Kurosaki no estaba jugando, pero Kaneki agradeció haber intervenido para sacarlos de ese lío. Sin embargo, podría haber terminado peor si el escáner se hubiera disparado.
Eso lo desconcertó más que nada. Estaba seguro de que sus órganos trasplantados habrían activado la puerta. Debería tomarlo como una bendición por ahora. Maldita sea, y maldito sea él también. Sabía que éramos ghouls, espetó Touka en voz baja. ¿Te refieres a ese tal Mado?, preguntó Kaneki mientras Touka le daba un golpe en la nuca. Menos mal que el escáner RC no explotó. Debo ser más humano que... Me refería a Hawk. Curiosamente, parecía un poco familiarizado contigo, y tú con él, señaló Touka, mirando al joven. ¿Tienes alguna historia con él? No. Ni hablar. Kaneki negó con la cabeza rápidamente. Lo más probable es que interactuara conmigo así porque eres tan distante. Espera. Quise decir. Oh, cállate. Supongo que deberíamos estar agradecidos de que no nos delatara y me empujara por esa maldita puerta también, resopló, cruzándose de brazos y volviendo a moverse. El muy cabrón lo intentaba, a ver si conseguía una reacción. Sí, pero tomémoslo como un regalo y terminemos con esto de una vez, dijo Kaneki, siguiéndola. Aún así, ¿por qué nos mantendría en secreto ante los demás investigadores y luego nos dejaría ir con solo un pequeño tirón de manos?, señaló. Algo no cuadra en todo este lío. Entiendo lo que dices, pero puede que no sea tan indulgente si nos volvemos a cruzar en su camino, respondió Kaneki. Por favor, no volvamos a hacer una estupidez así. Esto podría haber acabado muy mal para nosotros. Sí, lo sé. Es que, no me gusta, gruñó en voz baja, soltándose el pelo de las coletas. ¿Qué era ese olor tan raro? Era asqueroso y se le pegaba a la ropa. Resopló frustrada y aceleró el paso por la acera. Sin querer quedarse atrás, Kaneki la siguió rápidamente como su sombra. Esto no era bueno. Kurosaki dejó claro que debía mantenerse alejado de él y Kaneki iba a hacer precisamente eso. Ojalá Touka sintiera lo mismo y no cometiera ninguna estupidez contra él. Ichigo se quedó para el funeral de Kusaba y para recoger los objetos de su oficina. Esos objetos eran una idea aproximada del siguiente movimiento de Mado contra la chica. Ahora tenía una idea más clara. Mado iba a usar algo para sonsacarle algo, pero no sabía qué. Sin duda, Mado pronto actuaría, así que Ichigo tenía que estar al tanto. También convenció con dulzura a la agente de inteligencia con la que habían hablado para que le contara lo que le habían dicho a ella. Este también podría ser un buen lugar para empezar a observarlos. Sin duda, pronto irían a revisar el canal de agua. Bostezó mientras seguía por la acera. No tenía ganas de tomar el autobús. Necesitaba tiempo para pensar mientras se desplazaba. Sabía que al llegar a casa tendría que revisar el brebaje en el que estaba remojando la ropa. Odiaba usar la bañera, pero la verdad es que no tenía otro sitio donde hacerlo. El olor incluso lo había afectado, y esa fue una de las razones por las que salió. Sin embargo, no esperaba ver a Kaneki y a su amigo allí. De hecho, pensándolo bien, Kaneki no llevaba el parche y parecía tener dos ojos completamente funcionales. ¿Por qué llevaría un parche si su ojo estaba bien? ¿Quizás estaba ciego de un ojo? Maldita sea, no lo sabía y era solo una tontería preocuparse. Tenía mejores cosas que hacer que preocuparse por el parche de ese chico. Una de ellas era el hecho evidente de que la alarma de la puerta no sonó. ¿Por qué no sonó? Estaba seguro de que Kaneki era un ghoul. Aunque, quizás era un simpatizante humano. No lo sabía. Necesitaba prepararse para seguir a Mado y Amon esta noche. Sabía que la información era falsa, pero debía seguir la investigación. Deambuló sin rumbo por las calles soleadas hasta que dobló cierta cuadra. Se detuvo, observando finalmente su entorno. Esta era la cuadra que lo había empezado todo. Notó que sus flores habían desaparecido. Por supuesto. Negó con la cabeza y suspiró. Lo más probable es que el CCG las hubiera encontrado, supiera para qué servían y las hubiera quitado. Sin embargo, dudaba que hubieran descubierto el significado oculto de esas flores. Dudaba que alguien lo hiciera. Simplemente era algo para él más que cualquier otra cosa. Respiró hondo y se pasó una mano por el pelo. Lo sentía más largo que esta mañana. Levantó la vista, haciendo girar un mechón entre el pulgar y el índice. Era un poco más largo. Genial. Tendría que mantenerlo corto.
Soltó el aire que contenía y cerró los ojos magullados por un momento. No le gustaba saber en qué se convertiría. Esconderse se volvería más difícil con el tiempo. Sin embargo, solo necesitaba concentrarse en esconderse, punto, de Mado, Amon y el resto del CCG. No tenía ganas de ser objeto de una cacería humana. Sabía demasiado bien cómo funcionaba el CCG. Se estremeció un poco al abrir lentamente los ojos de nuevo. La luz del sol lo escoció un instante al volver a enfocarlos. Estaba a punto de volver al apartamento, pero se detuvo. Algo andaba mal. Estaba mirando a una mujer bastante familiar, de pie a pocos metros de él. No lo miraba directamente, pero la conocía. Todo a su alrededor se desvaneció en la oscuridad. Ya no oía las voces de la gente, el rugido de los coches que pasaban zumbando, ni el sonido lejano de varias radios. Todo se detuvo en un silencio repentino mientras se concentraba en esa mujer solitaria frente a él, empapada en sangre. Parece que has recuperado la vista, Rey. ¿Y ahora qué vas a hacer con ella? La voz de su hueco resonando en su mente lo sacó de su estupor. El mundo volvió a caer como olas en la marea alta. De repente, había mucha más gente caminando por las concurridas calles de la que había notado antes. Su hueco interior tenía razón. Había recuperado la vista después de todos estos años. Parpadeó un par de veces y se quedó prácticamente atónito al ver a la mujer que tenía delante. Al darse cuenta de que la observaban, giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos cansados y tristes se posaron en Ichigo. Se entrecerraron por una fracción de segundo, intentando ubicarlo, antes de abrirse de par en par con sorpresa y miedo. Retrocedió un paso cauteloso, tocándose inconscientemente el gran desgarro irregular y sangriento en su delgado cuello. ¿Qué iba a pasar ahora? Ichigo sabía que ya era incómodo estar tan quieto en la acera, pero si le hablaba, la incomodidad se acentuaría. Después de todo, nadie más sabía que estaba mirando. Un hombre chocó con su hombro, sacándolo de nuevo de otro estupor aún menor. «Deja de bloquear la acera, imbécil», espetó el hombre de aspecto brusco, cruzándose de brazos. «TCH, maldito idiota». «Lo siento», murmuró Ichigo. El hombre continuó por la acera, atravesando a la mujer que Ichigo había estado observando. Ella se estremeció un poco justo después de que él continuara su camino. Claramente, aún se estaba adaptando a ser un espíritu. Eso le llevó tiempo, y la forma en que murió probablemente tampoco ayudó. Se hizo a un lado para que la gente pasara más fácilmente. Sacó el bolígrafo que robó de la recepción. Se miró la palma izquierda, viendo las tenues marcas de tinta de antes. Garabateó otro pequeño mensaje en su mano. Esta sería una forma mucho más sutil de comunicarse con ella. Aunque no sabía escribir mucho, podría lograr que se entendiera. Tendría que agradecerle a Rukia por esta idea cuando la volviera a ver. Le tendió el pequeño mensaje a la mujer asustada. Ella lo miró, manteniendo la distancia. Sabía quién era y no quería acercarse. También le preocupaba que él pudiera verla cuando nadie más podía. ¿Por qué él precisamente? Concentró su atención un poco más en lo escrito. Era breve y directo: no puedo hablar abiertamente. Si deseas hablar, sígueme. Ella levantó la vista hacia su rostro y él señaló con la cabeza hacia donde iba. Giró bruscamente sobre sus talones y empezó a alejarse. Era su decisión. Podía seguirlo a donde fuera o quedarse de pie en la calle soleada. ¿Dejaría pasar esta oportunidad o se armaría de valor y lo seguiría? Dio un paso adelante, luego otro, y otro. Mantuvo la distancia, pero lo siguió unas cuantas manzanas. Subió las escaleras metálicas de su apartamento y empezó a subir. Ella, vacilante, hizo lo mismo. Se bajó en el suelo, caminó hacia la puerta, sacó las llaves y la abrió. La sostuvo y le indicó que entrara. Ella entró con cuidado y miró a su alrededor. No había mucho que ver. Era bastante sencillo y había cajas por todas partes. Era evidente que no llevaba mucho tiempo allí. Además, ¿qué era ese olor horrible? Era muy penetrante y le picaba la nariz. Fue el único sonido que salió de su boca mientras jugaba nerviosamente con su trenza que colgaba sobre su hombro izquierdo. Cerró la puerta, dejó las llaves y se quitó el abrigo y el sombrero. Su cabello era realmente de un vibrante tono naranja. La rodeó y se sentó en una mesa pequeña. Ella permaneció allí, esperando ansiosamente a ver qué pasaba.
Tenía miedo de hacer algo y ahora se cuestionaba toda su decisión. Quizás no debería haber venido después de todo. Se giró hacia la puerta. Has llegado hasta aquí. No tiene sentido correr ahora, dijo, reclinándose en su silla. Ella se detuvo y se giró hacia él. Tiró un poco más fuerte de su trenza mientras él la miraba fijamente. ¿Por qué él? ¿Por qué Hawk podía verla donde ningún otro ser vivo podía? Había hablado con muchos espíritus, pero aquellos con quienes más necesitaba hablar, los vivos, la ignoraban. Finalmente, se armó de valor para formular esa misma pregunta. «¿Sé cómo puedes verme donde otros no pueden?», preguntó ella, apartando la mirada de él. «Soy especial en ese sentido», respondió claramente. «Esa no es una gran respuesta», dijo en voz baja. «¿Qué más puedo decir?», se encogió de hombros y suspiró. «Supongo que te lo explicaré más tarde, cuando sea mejor». Luego, preguntó con voz entrecortada. «Pero». «No hay necesidad de apresurarse», dijo con claridad. «Ahora estoy seguro de que te preguntas por qué te recibí aquí». «Sí. Eres una de las últimas personas a las que debería seguir», dijo con franqueza. «Si no fuera porque puedes verme, no habría». «Bueno, me alegro de que lo hayas hecho». Quería hablar de tu hija, su voz se fue apagando a medida que su rostro se agriaba un poco. ¿Quería información sobre su hija? Eso no iba a suceder. No voy a ayudarte a atraparla. Déjala en paz, advirtió, fulminando con la mirada a Ichigo. Ya le han hecho suficiente daño a mi familia. ¿Ni siquiera pueden dejar en paz a mi única hija? Quiero mantenerla fuera del alcance del CCG, no ponerla en sus manos, espetó rápidamente, y a ella se le quebró la voz. Voy a intentar mantenerla a salvo y oculta. Ella lo miró con incredulidad. ¿Cómo podía creerle? Era el infame investigador conocido como Halcón. ¿Por qué protegería a un ghoul? No podía creerle. No podía creerle. Mentira, espetó, volviendo a la puerta. No tengo nada más que decirte, salvo que te alejes de ella. Fue a irse y se detuvo al ver algo con el rabillo del ojo. Vio unas flores familiares en el suelo, en un rincón. Eran como las que había dejado donde ella había. Las hojas de roble fueron lo que más le llamó la atención. Lo miró por encima del hombro mientras él permanecía sentado, esperando su siguiente movimiento. Nunca supo quién las había colocado, ya que estaba con Inami esa noche, pero cuando regresó, allí estaban. Un día después, vio como un investigador las vio y pateó los jarrones, rompiéndolos. Recogió las flores y los cristales antes de tirarlos a la basura. No pudo hacer nada para detenerlo. «Esas flores», murmuró, girándose para mirarlo directamente. «¿Fuiste tú quien las puso?» «Lo hice», asintió. «¿Por qué? ¿Por qué me dejaste flores?», preguntó con la voz entrecortada. «Me recordaste algo y a alguien», respondió, pasándose la mano por su cabello anaranjado. «Todo el incidente me recordó lo que pasó hace años, pero olvidé la sensación y el significado. Hace unos días, solo vi a una madre intentando proteger a su hijo. Entiendo esa necesidad y ese deseo. Mi madre perdió la vida haciendo lo mismo por mí». Se quedó en silencio un momento, mirándolo fijamente. Quería decirle que era mentira, pero la expresión de su rostro, esa expresión triste y el dolor en sus ojos lo decían todo. No era mentira. No se estaba inventando nada. Entonces, una idea la asaltó. ¿Fue un ghoul quien le quitó la vida a su madre? Muchos investigadores tienen problemas con ghouls que los impulsan a hacer lo que hacen. ¿Fue esto lo que le pasó a Hawk? Era. ¿Qué es un ghoul? No un hueco. Se quedó paralizada. Había comprendido enseguida lo que era un hueco. Había visto lo que los huecos les hacían a los demás espíritus. Se estremeció al pensarlo. Un hueco se atragantó con las palabras. Supongo que habrás oído hablar de ellos. Los he visto un par de veces y los otros fantasmas también me han hablado de ellos. Bueno. En resumen, tenía 9 años cuando vi lo que pensé que era una niña en la orilla de mi pueblo. Había llovido a cántaros todo el día y el río estaba crecido, explicó, mirando al suelo.
Salí corriendo por el terraplén pensando que iba a saltar. Mi madre me llamó al llegar a la orilla. Después de eso, solo recuerdo haber recuperado la conciencia en el suelo mojado, tumbado boca arriba. Cuando abrí los ojos, vi a mi madre encima de mí. Estaba muerta. No estoy seguro de qué pasó exactamente, pero un hueco que usaba un señuelo disfrazado de niña la mató y se comió su alma. Se quedó en silencio, en shock, pensando en lo que acababa de oír. No fue un ghoul quien atacó a su madre, sino un Hallow. Sinceramente, esperaba oír que era un ghoul. Los Hallows eran nuevos para ella y aún intentaba asimilar todo lo sucedido. ¿Qué pasó después de eso?, susurró. Más de lo que quisiera compartir, gimió. Pero ya basta del pasado. Centrémonos en lo que está pasando ahora. Mado, el investigador que te mató, busca diligentemente a tu hija. No tengo ni idea de qué planea realmente hacer. Sé que la sacará de donde se esconde. Eso es todo lo que sé. ¿Quieres saber dónde está?, preguntó ella, aún sin confiar en él. Me gustaría, pero no sería prudente, declaró rotundamente. No me pueden rastrear hasta ningún lugar donde pueda refugiarse. También tengo que cuidarme. No solo eso, sino que podría poner en peligro a más de tu especie. Lo entiendo, pero ¿cómo planea salvar a mi hija?, preguntó mientras una sonrisa adornaba sus labios. Yo no soy invisible, pero tú sí, la señaló mientras ella retrocedía un paso. Puedes llegar a donde yo no puedo. Necesito que seas mis ojos y oídos para saber qué está pasando. Estoy de baja médica y no debería estar en la oficina. Solo fui hoy para intentar averiguar algo con el pretexto de ir a un funeral. Memorial, lo sé. De hecho, lo presencié todo el otro día. Ojalá no lo hubiera hecho. Sé que quería vengarme, pero yo no quería eso, dijo, jugando de nuevo con su larga trenza. Es una buena persona, la verdad. A veces puede ser un poco impulsiva, pero nunca esperé que hiciera lo que hizo. Bueno, lo hizo. Ahora tiene al CSG buscándola. Mató a un investigador y eso la coloca en un lugar más alto en la lista de ghouls buscados, dijo Ichigo, cruzándose de brazos. Además, 2 personas pasaron por la agencia hoy. 2 amigos tuyos, creo. Conozco a uno. Se llama Kaneki-kan. Oh, no me digas que también lo están cazando, dijo entre dientes en pánico mientras Ichigo negaba con la cabeza. No. Nadie lo tiene en la mira. Solo yo lo sé y lo mantendré así, dijo Ichigo mientras se calmaba un poco. Bueno, él y una chica dieron información falsa al CCG sobre la ubicación de tu hija. Cuando el CCG descubra que la información es falsa, ¿qué crees que les pasará? Maldición. No tenía ni idea de que llegaría tan lejos y se llevaría a ese pobre chico con ella. Por favor. Sé que solo quieres cuidar de mi hija, pero por favor, manténlos también fuera de este lío, suplicó, acercándose a él. Ya no tienen por qué involucrarse. Sé que lo hacen solo por ella, pero no quiero que los pillen también. Lo entiendo, pero como dije antes, necesito cuidarme. La coneja, como la llaman, es ahora una ghoul de alto perfil, dijo, mirándolo con preocupación. Planeo retirarme después de esto. No quiero más sangre en mis manos. Entonces, por favor, ayúdalos también antes de que te vayas, parecía que estaba a punto de llorar. Nunca debieron involucrarse tanto. No debía haber sido tan descuidada como para dejar su máscara en la tumba. Debía haber. Lo habría hecho, podría haber hecho, debería haber hecho. La retrospectiva es dolorosa y no podemos cambiar nada, señaló Ichigo, mirándola. Intento mirar hacia adelante y no hacia atrás. Mirar atrás solo me hará tropezar. Por favor, ayúdenlos también, en realidad estaba suplicando. Se los ruego. Nunca dije que no los ayudaría, dijo mientras su rostro se iluminaba un poco. Sin embargo, repitió lentamente. Tengo un límite. No ocupo un puesto muy alto. Créeme, lo he intentado, pero siempre me relegan, añadió mientras ella lo miraba con extrañeza. Soy de rango 1. Sigo siendo investigador junior. Mado, sin embargo, es de primera clase, un rango por encima de mí. También tiene más antigüedad que yo y amigos en las altas esferas.
A pesar de lo que puedas pensar, no soy muy popular. Hay más gente que quiere derribarme que ayudarme a ascender. El CCG dentro es muy despiadado y corrupto. Mi problema es que soy demasiado honesto con las cosas y a la gente no le gusta mi talento. Mado, por ejemplo, le robé el protagonismo más de una vez junto con otros investigadores más experimentados. Salir de ahí será un soplo de aire fresco. No puedo dejar nada pendiente y cuanto menos lo manipule, mejor. Así que puedes ver lo poco que puedo involucrarme. Tengo un límite en lo que puedo manipular. Soltó un largo suspiro cuando él terminó de hablar. Comprendió que debía cuidar de sí mismo y de su familia. Ya estaba intentando proteger a su hija, y añadir dos más podría complicarle las cosas. En lugar de una persona, ahora cuidaba de tres. Pero los cuidaré con todas mis fuerzas, dijo, poniéndose de pie. Tengo un plan para ocultarme tanto del CCG como de los necrófagos. No puedo tener cabos sueltos en ninguna parte. Un solo cabo suelto podría desentrañarlo todo. Sí, lo sé, asintió. Créeme, lo sé. Te diré esto. Kaneki vive a unas pocas casas de mi casa, dijo señalando a su derecha. Ella pareció sorprendida con la información. Oh, créeme, lo sé todo y él lo sabe todo. Se ha vuelto incómodo, más aún después de hoy, cuando apareció en la agencia. Me tiene miedo y necesito que siga así. No puedo acercarme a él si todo esto se descontrola. Así que, básicamente, si te cansas de mí, puedes ir a atormentarlo un rato. Una leve sonrisa iluminó su pálido rostro. Lo dijo para alegrar el ambiente. Casi quiso reírse, pero la situación no se lo permitía. Al menos así lo sentía. Por cierto. ¿Cómo te llamo?, preguntó, frotándose la nuca con timidez. Solo te conozco por tu número de identificación. No puedo llamarte así. Sería de mala educación. Soy Kurosaki Ichigo. Ah, sí, soy Fueguchi Rayoko. Su sonrisa se ensanchó un poco más antes de volver a caer. No es por ser grosero, Kurosaki, pero... ¿qué es ese olor? Sí. Sobre eso. Sonrió a medias. Kaneki bajó con cuidado de los escalones y se quedó mirando la puerta de Ichigo una vez más. ¿Y ahora qué? Tenía más miedo que nunca de pasar, pero si quería llegar a casa. Se tragó el nudo que se le formaba en la garganta y corrió a su apartamento. Jugueteó con la llave un momento antes de abrir la puerta y cerrarla de golpe. Esperó a ver si Ichigo volvía a perseguirlo. Nada. Igual que siempre, pero considerando lo que había pasado hoy. Dejó escapar un suspiro de alivio y se llevó una mano a la cabeza. Ojalá Ichigo no les hubiera delatado. En el silencio de su apartamento, oyó que se abría una puerta. No podía ser. Se acercó de puntillas y escuchó atentamente. Oyó cómo se cerraba la puerta y unos pasos que seguían bajando en dirección contraria. ¿Debería mirar o no? Tenía poco tiempo para hacerlo. Descorrió el pestillo y entreabrió la puerta lentamente. Vio a Ichigo bajando las escaleras con una bolsa de basura negra bajo el brazo derecho. ¿Estaba sacando la basura? Era posible. De hecho, últimamente había un olor bastante desagradable en su apartamento. Cerró la puerta cuando Ichigo desapareció de su vista. Se pasó una mano por el pelo negro como el carbón, intentando calmarse. Estaba realmente agradecido de que Ichigo se interpusiera entre ellos y ese tal Mado. Intentó alejarlos de la puerta, pero no tuvo suerte. Seguía desconcertado porque no funcionaba. También estaba agradecido por eso. Sin embargo, Touka tenía razón. Ichigo sabía lo que hacían. ¿Cómo no iba a hacerlo? Aún así, no sentía que debía contarle a Touka sobre él e Ichigo. Era demasiado impredecible en ese momento. No habría manera de que lo dijera si él se derrumbaba y le contaba todo, incluyendo lo de las flores. Solo tendría que mantener la boca cerrada por ahora y esperar que no le muriera en el trasero más tarde. Ichigo pisó el suelo pavimentado con su disfraz, máscara y modificador de voz guardados en la bolsa. Mado, Amon y algunos otros ya debían estar cerca de llegar. Necesitaba ver qué estaba pasando y partir de ahí. Rayoko lo siguió, pues no tenía nada más que hacer. Quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ichigo por Inami, Touka y Kaneki. Rayoko se sorprendió de lo rápido que se movía una vez que se puso en marcha.
Parecía moverse un poco por encima del promedio humano. No era de extrañar que lo consideraran uno de los mejores del CCG. Ella lo siguió mientras recorría las calles oscuras. Era evidente que conocía la zona como la palma de su mano. No tenía ni idea de a dónde la llevaba, pero considerando que podía verla y hablar con ella, no iba a perderlo. Pronto se detuvo ante el alto muro de hormigón de un canal de agua. Se puso su ropa oscura y maloliente y una máscara que parecía una máscara de gas. Silenciosamente, comenzó a inspeccionar la zona en busca del CCG. Pronto llegó a donde Mado y los demás estaban explorando. Se mantuvo cerca de las sombras y agachado para no ser visto. Es posible que solo fuera una broma, dijo Amon lo suficientemente alto para que Ichigo lo oyera. Vámonos. Solo estamos perdiendo el tiempo. No. Caballeros, adelante, dijo Mado, antes de voltearse a mirar hacia otro lado. Tengo algo que aún me gustaría revisar. Ryoko dejó escapar un pequeño jadeo al mirar al hombre debajo de ella explorando el área. Es él. Él es el que puso la mano sobre el corte que le cercenó el cuello. Sí, ese es Mado Kureo. Es un auténtico crack, dijo Ichigo en voz baja a través del modificador de voz. Me pregunto qué estará tramando esta vez. Necesito verlo más de cerca. ¿Es prudente? Ese traje que llevas puesto. ¿No lo olerá?, preguntó mientras Ichigo bajaba por la escalera hacia el canal, un poco más lejos de los investigadores. Sí, pero es una locura que no me identifiquen, necrófagos, susurró, bajando del último peldaño y crujiendo los pies contra la grava. Todo lo demás debe permanecer oculto al CCG. El traje me hace parecer un poco más grande de lo que soy y estas botas me dan un poco más de altura. Claro, llevo la cabeza cubierta y este modificador de voz para que no me detecten. Será más difícil identificarme con todo esto. ¡Wow! ¿Realmente has pensado en todo esto?, dijo la señora Fueguchi un poco impresionada. Oh, genial, ahí viene el cadáver. Ichigo chasqueó la lengua, pasó corriendo junto a ella y se agachó detrás de un pequeño muro. Se giró para mirar. Un momento después, Mado pasó junto a ella sin siquiera notar su presencia. Era muy distinto a lo que había ocurrido hacía unos días. Ella permaneció inmóvil mientras él observaba a su alrededor. Sentía que si se movía, la vería. Aunque sabía que no era así, seguía inmóvil por el miedo. Mado olió algo repugnante que no había estado allí hacía un rato. No era olor a podredumbre ni a aguas residuales. Era como a medicina tradicional o, quizás, a hierbas. Hierbas muy aromáticas, todas unidas para producir algo atroz. ¿Un aroma a narices? Interesante, murmuró con una sonrisa, buscando la fuente en la oscuridad. Alguien no quiere que otros ghouls lo descubran. Eso es todo, reflexionó Ichigo, atreviéndose a echar un vistazo desde su escondite. De todos los que se quedaron atrás, tenía que ser el imbécil. Sal de donde sea que estés, murmuró Mado, agarrando con fuerza su maletín mientras caminaba lentamente por el sendero de grava. No tardaré en encontrarte. Te dejaré plantado como un sabueso. Me lo estás poniendo demasiado fácil. Oh, cómo odio a ese hombre. Ichigo se quejó mentalmente. Se acerca y no sé qué quinqué tiene. Si es el que usó con la señora Fueguchi, esto no va a terminar bien. La curiosidad mató al gato, ¿sabes? No deberías haber venido a curiosear sin un plan claro. Quizás, pero ya sabes que el resto es que la satisfacción lo trajo de vuelta. Jugaré un poco con él. No te engañes, Rey. Tu velocidad y tus reflejos son un poco mejores que el promedio, pero recuerda que no es fácil de vencer y que no estás en tu mejor momento. Sí, eso es cierto, pero no puedo resistirme a agitarlo un poco. Jajajaja. ¿Qué demonios? Adelante. Esto podría ser entretenido. Con un movimiento rápido, Ichigo salió disparado de detrás del muro y arrojó a Mado al agua poco profunda. Sorprendentemente, aún sujetaba firmemente su maletín. No pensaba soltarlo. Mado se incorporó y se apartó el pelo mojado de la cara. Vio una figura masculina alta de pie no muy lejos de él. La contempló a la luz de la luna y el resplandor ambiental de la ciudad. Estaba cubierto de pies a cabeza con ropa oscura que lo ocultaba por completo.
Incluso llevaba una larga capa que lo envolvía por completo y le ensanchaba los hombros. Estaba decidido a que nadie lo atrapara. Bueno. ¿A quién tenemos aquí? Mado sonrió, poniéndose de pie mientras el agua le caía a raudales. Nunca te había visto. Espero que no vuelvas a hacerlo. Te pido que dejes en paz a esa jovencita, dijo la figura encapuchada con voz robótica. Es solo una niña. ¿Y un modificador de voz? Vaya. ¿De verdad que no quieres que te pillen, verdad? Mado lo miró con lascivia. Ja 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 ja. Debo decir que estoy un poco impresionada. Me pillaste desprevenida. Sin embargo, no volveré a cometer ese error. Lo repito, señor, deje a la niña en paz, espetó la figura encapuchada. Es insignificante para usted. Está obsesionado con una niña. Pero los niños se hacen adultos. Es mejor quitar la hierba antes de que florezca, resopló Mado mientras abría rápidamente su maletín y sacaba su quinqué. Ichigo vio que era el mismo que había matado a la señora Fueguchi. La miró mientras permanecía allí, conmocionada y asustada. Todo lo que le había sucedido aún estaba fresco en su mente. Apretó los dientes y buscó el arma bajo su capa. No era gran cosa, pero no planeaba matar a nadie. Solo necesitaba derribarlo o dejarlo inconsciente por un tiempo. Sabes, no pude resistirme a usar esto con el Ghoul número 723. Era de su pareja. Esa mirada que puso al reconocerlo fue tan dulce, tarareó alegremente, agarrando el mango con más fuerza y su sonrisa se ensanchó. Incluso tengo el Kagune de la madre casi listo para usar. Ese quinqué debería estar listo para mañana y, en cuanto mate a ese mocoso, tendré un juego completo. Ja ja ja. Vaya, estás más enfermo de la cabeza de lo que pensé al principio, dijo Ichigo arrastrando las palabras con su modificador de voz. El rostro de Mado se ensombreció al oír esas palabras. Gruñó y se preparó para el primer ataque. Mado siempre se tomaba su tiempo para practicar con cada uno de sus quinqués, así que esto no iba a ser fácil. Ichigo aferró la empuñadura de su arma oculta. Era lo mejor que podía hacer. De verdad no quería lastimar a su oficial superior, por muy imbécil que fuera. Bueno, vamos a ver qué tienes, gruñó Mado y giró su quinqué hacia Ichigo. Ichigo se agachó e intentó avanzar un poco más, pero casi se olvidó de vigilar el retroceso cuando Mado lo retiró. Debería haber conocido esa técnica. Tendría que tratarlo como el Sabimaru de Renji. No era exactamente igual, pero se acercaba bastante. El único problema real era que no podía desviarlo con el arma que tenía. Se rompería al impactar si lo intentaba. Tenía que seguir acercándose para usarlo correctamente. Esto iba a ser arriesgado. Ryoko observaba con preocupación cómo Ichigo luchaba por no ser golpeado mientras avanzaba. Mado mantuvo la distancia, captando lo que ocurría. Esta persona, posiblemente un ghoul o un humano disfrazado de uno, era mejor de lo que quería creer. Parecía bastante familiarizado con su quinqué. Era un suicidio que el hombre encapuchado siguiera avanzando hacia él de esa forma. Mado intentó dar la vuelta con el látigo de púas, como un quinqué, pero para su sorpresa, su oponente había encontrado una abertura. La figura encapuchada avanzó rápidamente y sacó algo de debajo de su capa. Recibió un golpe en el hombro izquierdo que lo hizo caer de rodillas. ¿Qué demonios? Levantó la vista y vio un bokkeiken negro de madera en las manos enguantadas del hombre. ¿En serio? ¿No había derribado un arma tan mediocre? Un instante después, la hoja de madera se colocó bajo su barbilla y le levantó la cabeza. No me obligues a hacerte daño de verdad, advirtió la figura de la capa con sequedad. Solo te pido que te alejes de la hija Ghoul. No puedo hacer eso y no pararé hasta erradicarlos, espetó Mado, apartando la espada de madera de su garganta y poniéndose de pie. Su hombro izquierdo sufrió bastante daño. No se dislocó, lo cual fue una suerte. Ya sean adultos o niños, todos son monstruos. Ichigo suspiró cuando Mado volvió a girar su quinqué de repente. El brazo izquierdo de Ichigo se cortó, pero nada grave. Maldita sea. Volvió a intentar golpear la cabeza de Mado. Mado se agachó fácilmente. Esta no era la primera vez que Mado se comportaba así e Ichigo tenía que dejar de ser tan amable. Mado no iba a hacerlo, ni mucho menos.
Los ataques de Mado se volvían cada vez más feroces y cada vez era más difícil esquivar cada ataque afilado. Mado iba a asegurarse de que Ichigo no se acercara a él de nuevo. El hecho de que el hombre encapuchado usara un Bokkeiken en lugar de un Kagune significaba que probablemente era humano. Sin embargo, claramente había recibido entrenamiento especial de algún lugar. No se trataba de un simple ciudadano de a pie. Tenía unas habilidades, y una muy buena, para evitar a un maestro del Quinqué. Eso intrigaba mucho a Mado, preguntándose quién era el hombre bajo la máscara. También le preocupaba. ¿Podría haber un traidor entre las filas que ahora simpatizaba con los Ghouls? Ese solo pensamiento le dejaba un sabor amargo en la boca. ¿Quién eres?, preguntó Mado, respirando profundamente. No soy nadie, respondió la figura, tomando posición con su Bokkeiken. Este hombre sabía usar la espada, sin duda. Última oportunidad para alejarte de mí y de este caso. Date la vuelta y márchate. Te lo ruego. Ja. Qué noble de tu parte dejarme ir. ¿Dices que no eres nadie? Seguro que hay alguien bajo esa maldita máscara de gas, gruñó Mado, encogiendo un poco los hombros. ¿Qué tal si te quito la máscara y averiguo quién eres realmente? Giró el Quinqué con púas y se acercó demasiado a la cabeza de Ichigo para su comodidad. Mado estaba aprendiendo a contrarrestarlo. Ya no podía acercarse. Dejó escapar un leve gruñido a través de su máscara. Necesitaba encontrar la manera de llegar a Mado y acabar con él de una vez. Sonido. No es totalmente funcional, pero te acercará a él rápidamente. Úsalo. Sonido. Ichigo suspiró en voz baja. ¿Qué?, preguntó Mado al oír la extraña palabra murmurada. Dilo otra vez. No te escuché bien. Ichigo apretó los dientes bajo la máscara y agarró el Bokkeiken con más fuerza. ¿Podría lograrlo? ¿Podría usar sonido? Ya no era un Shinigami, sino un Hollow en ciernes. Mejor intentarlo que no hacer nada y resultar herido. Ahí iba la nada. Se lanzó rápidamente hacia adelante. Mado se quedó paralizado al ver al hombre desaparecer, solo para encontrarlo menos de un segundo después. ¿Cómo se movía tan rápido? ¿Era un Ghoul después de todo? Realmente no tuvo tiempo de pensar ni reaccionar. El Bokkeiken de ébano cayó con un fuerte golpe en la frente. Mado giró un poco por el impacto antes de caer al suelo. Cayó de bruces al agua. Sin perder tiempo, Ichigo lo levantó y lo arrastró fuera del agua, sobre la grava seca. Valía la pena preguntar, pero era inútil. Apoyó a Mado contra la pared. Rayoko se acercó y miró al inconsciente Mado. Tenía un profundo corte en la parte superior de la cabeza, justo detrás de la línea del cabello. Un hilo de sangre corría por un lado de su rostro hundido. Sintió una punzada de ira en el estómago al mirarlo. No podía odiar de verdad al hombre, pero le desagradaba profundamente. Le desagradaba con pasión. Era la causa de tantos problemas para su familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro al mirarlo. Ichigo se alejó un momento y trajo el Quinqué con el maletín. Lo guardó en el maletín grande y lo cerró. Ella se giró para mirarlo y luego al maletín junto a su pierna. Se frotó un ojo empapado en lágrimas. Llévate eso. No quiero que vuelvan a usar el Kagune de mi marido, dijo, apretándose los brazos. No es justo para su memoria. Por favor, no dejes que nadie lo vuelva a usar. Tendré que encontrar la manera de deshacerme de él. No puedo quedármelo, le dijo Ichigo, mirando también el maletín. Esto sería un cabo suelto y un asunto gordo. Tendré que hacer algo al respecto esta noche. Oye. Ichigo y Rayoko se giraron y vieron a unos policías corriendo hacia ellos. ¡Alto ahí! Suelta el arma y pon las manos donde podamos verlas. Sí, eso no iba a pasar. Ichigo salió corriendo por el camino de grava, dejando el maletín. Maldijo en voz baja. Un arma se disparó un momento después como advertencia, pero Ichigo no se detuvo. No iba a dejar que la policía lo atrapara, pero al menos ahora Mado tenía a alguien que lo cuidara. Se dispararon algunas armas más y algunas balas pasaron demasiado cerca. No tuvo más remedio que usar sonido de nuevo para salir del canal de agua. Rápidamente saltó y desapareció antes de reaparecer en lo alto del muro. Los policías se detuvieron en seco, resbalando un poco sobre la grava.
Miraron hacia arriba, aturdidos por un momento antes de que la figura encapuchada desapareciera de su vista detrás del muro. «Mierda. ¿Era un demonio?», preguntó un policía mientras sus compañeros se encogían de hombros, igualmente asombrados. Tenía que serlo. «Este hombre es investigador del CCG», gritó otro oficial, mirando la placa que sacó de la gabardina mojada de Mado. «Dice que se llama Mado Cureo, de primera clase». «Maldita sea». «Que lo reporten», dijo el primer oficial, mirando hacia la pared. «Esto no puede ser bueno. El distrito 20 está empeorando cada día. N/diagonal dejo esto aquí por ahora. Díganme qué piensan. Revisé mucho este capítulo. No fue un capítulo fácil de escribir. También quiero que sepan que recientemente conseguí un nuevo cachorro. Me ha estado quitando mucho tiempo, así que no he escrito mucho últimamente. Lo siento. Me gustaría saber qué tienen que decir sobre esto. Gracias. Millie M. Vance.